El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta el homenaje póstumo al Dr. José Rafael Antigua. Primera parte. Decálogo para ser lector y no arrepentirse en el camino. José Rafael Antigua es poeta, ensayista, crítico literario, cronista y gestor cultural. Es el fundador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, y de 2004 a 2012 fue ministro de Cultura. Es autor de más de una veintena de libros, entre ellos La Conjura del Tiempo, 1994, Domingo Moreno Jiménez, Biografía de un Poeta, la única biografía de poeta dominicano, 1976, Islas en el Sol, Antología del Cuento Cubano y Dominicano, 1998, Miroirs de la Caraïbe, Douze Poètes de Saint-Domingue, Le Temps des Cerises, París, 2000, La Palabra para Ser Dicha, 2012, Un Encuentro con el Comandante, 2016, Temblor de Isla, Huelga y Fierro, Madrid, 2019, y los poemarios sobre un tiempo de esperanzas, 1976, Los Júbilos Íntimos, 2003, Territorio de Espejos, 2013, La Fatiga Invocada, 2014, Cuaderno de Sombras, 2015, Iniciación de la Tarde, 2021. Sus trabajos críticos fueron recogidos en 7 volúmenes bajo el título Espacios y Resonancias, obteniendo el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez al libro del año 2016. Ostenta la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado Gran Cruz Placa de Plata, otorgada por el gobierno dominicano. Escribe semanalmente su columna Raciones de Letras en el periódico Diario Libre de Santo Domingo. Final. Adelante, Santana. Ok, con eso, con esas palabras de Stanley, le damos paso al inicio con el doctor. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Stanley, muchas gracias a todos por estar juntos hoy, ¿verdad? Virtualmente. Es un placer y un deber, porque habíamos suspendido, creo, esto en 2 ocasiones por fuerzas mayores al margen de nuestra voluntad, pero al fin lo podemos hacer hoy. Yo estoy muy complacido y en verdad veo que es un grupo formidable de gente que tenemos los mismos lineamientos y bueno, es un verdadero placer estar aquí. Me han invitado pues a que hable de un tema que he tocado muchas veces con distintos grupos y que sobre todo durante la pandemia pues se multiplicó esto, ¿no? Porque bueno, al comenzar a usarse de manera masiva los beneficios del Zoom, pues hemos hecho bastantes encuentros con grupos incluso de New York, Tati Hernández, con otros grupos de distintas provincias, Ivette Guzmán, que reunió una vez 800 personas, increíblemente, ¿no? Bueno, y siempre, bueno, estoy dispuesto. Cuando suspendemos es por algo que está fuera de nuestro control, como ya dije. Yo voy a entrar en materia de una vez y voy a querer hacer una pequeñísima y ligera introducción, porque es algo que me llama mucho la atención. Fíjense, la lucha porque se produzca una sociedad de lectores en República Dominicana, en nuestro caso, bueno, tiene que pasar hace rato de los 30 años, puesto que durante los 20 años que dirigí el suplemento Biblioteca,
que comenzó en el Nuevo Diario con mi gran amigo Juan Bolívar Díaz y luego me conquistaron del periódico Última Hora, que entonces era un periódico de una gran circulación, y ahí me quedé durante largo tiempo, bueno, prácticamente y sin el prácticamente hasta que Última Hora cerró sus puertas y no volvió a editarse. Y el editor de turno, el director de turno, Rudy González, pues conversó sin yo saberlo con Miguel Franjul, que es el director todavía del Listín Diario, para que Biblioteca no muriese y pasase al Listín Diario. Y ahí permaneció, quise permanecer en verdad hasta que se cumpliesen los 20 años. En el 2003 ya nos retiramos de Biblioteca. No obstante, siempre hemos mantenido conversatorios, encuentros con escritores en Agraz, con aspirantes a escritores y sobre todo con lectores en sentido general, la mayoría de los cuales no escriben, pero son lectores de primera línea. Y este tema del fomento de la lectura ha sido clave. Y lo que he querido decir es que me ha complacido mucho ver durante la pandemia, como sabemos, hoy fue tema de conversación con mis hijos en el almuerzo de los sábados, que tradicionalmente hacemos en casa, la cantidad de negocios, de comercios, de acciones comerciales que se han ido a pique durante la pandemia. Y lo decíamos por casos específicos en los que están involucrados amigos, que hay amigos que lamentablemente pasan hoy una situación penosa. Deudas bancarias, negocios quebrados, posibilidades de apertura que no se ve cuándo pueda tenerlo. Pero junto a este fenómeno que es producto de la pandemia, está también el de aquellos emprendedores que han surgido prácticamente de la nada. La hija mía me ponía hoy dos ejemplos maravillosos que no voy a explicar aquí porque este no es el tema, de cómo gente es la otra parte de la realidad pandémica, es la gente que nunca pensó, qué sé yo, vender X productos o dedicarse al negocio de algo, y la situación económica los llevó a eso y han sido exitosos. No todos los que emprendieron le ha ido bien, pero sí hay un grupo destacado que le ha ido bien. Nosotros, junto con la pandemia, nos salimos de una, tenemos una cosa por allí, por acá, ahora es el tema de la fiebre porcina africana, y un viejo amigo del que hacía años no tenía noticia, me llamó, bueno, desde un pueblo de la línea noroeste, y me llamaba anoche para pedirme un consejo en una situación preocupante, porque es un productor de cerdos, ¿no? Y le han dicho que le van a matar todos los cerdos, y él dice, ¿y si me matan todos los cerdos? ¿Qué es lo que me va a quedar? Las deudas bancarias, ¿cómo la voy a enfrentar? Es un hombre que tiene una producción de 7,000 cerdos. Y yo creo que haciendo un poquito de historia, eso sucedió cuando el gobierno de Antonio Guzmán, pero no se conocía cómo tratar el tema de la fiebre porcina africana, y se ordenó matar todos los cerdos. Algunos de ustedes, los más viejos, pueden recordarlo, ¿no? Que ahí fue que comenzó la producción, como yo digo, de los cerdos blancos ojo azules, que realmente eran blancos ojo azules los cerdos, que de ahí para adelante comenzó esa producción. Y se mataron los cerdos, pero hubo un lío tremendo aquí en el país por esa. Y yo recuerdo que llegó diciembre muy pronto y Antonio Guzmán tuvo que poner en venta la carne de esos cerdos importados que comenzaron entonces, en lo que comenzaba la producción de nuevo. Ahora creo que ya hay otros mecanismos y no hay que matar todos los cerdos. Y el amigo mío me decía, yo tengo una valla sanitaria, que no es una valla física, sino que es un control fitosanitario que no hay posibilidad de que mis cerdos se enfermen. Yo he traído esto a colación para poner los casos de la gente que la pandemia y las nuevas cosas que ha traído o que han llegado durante la pandemia han producido en muchas personas, afectado a muchas familias, mientras que hay otros que han puesto en vigor planes
que quizás nunca soñaron. Y entre ellos, y es aquí donde quiero llegar, me sorprende ver en las redes sociales, sobre todo en Instagram, veo que tenemos 6 personas, no sé si hay más de uno, si es con más de un socio, pero hay 6 grupos, 6 librerías virtuales vendiendo activamente libros y fomentando la lectura. 6 grupos que yo conozca. Cuando ustedes saben que desde hace ya unos años hubo la gran crisis librera, que no fue nuestra solamente, fue una crisis librera mundial. Salamanca, una ciudad que conozco bien, yo llegué a contar una vez unas 18 o 19 librerías, cada una con características diferentes. Una que era de libros de viejo, para los que vamos a buscar libros de viejo, libros usados, pero también las librerías actualizadas. Bueno, habían grandes librerías, plataformas bastante importantes para su tiempo. Y la última vez que fui a Salamanca, bueno, volví otra vez, pero la penúltima vez solamente quedaban 6. El fenómeno fue mundial, ocurrió en todas partes. También ustedes en Estados Unidos, Barnes & Noble tuvo que cerrar, quebró Borders, de manera que esto viene desde hace rato. Aquí prácticamente hoy nada más existe la librería Cuesta. De manera que hayan unos jóvenes, no se dejan ver la cara, pero veo que son jóvenes, que se hayan dedicado, yo nada más publica las portadas de los libros, las ventas que tienen y tal, que te lleven hasta los libros a tu casa. Y hay uno incluso que una vez al mes hace una venta y hace labor de intercambio en la plaza Ágora Mall. Yo todo eso me entusiasma, porque en medio de una crisis, pues sí, hay mucha gente que se ha puesto a leer. Lo ha dicho el periódico El País, y otros periódicos en el mundo están sorprendidos de que mucha gente está acudiendo a la lectura. Y aquí mismo en Cuesta, donde voy con frecuencia, me comentan que hay un interés por la lectura que ha brotado durante este proceso pandémico. De manera que hay esperanzas todavía. El libro digital alguna vez se decía, más de una década atrás, que le quedaba poco tiempo al libro físico y que el libro digital era la solución. Yo siempre pensé que eso no iba a ser un proceso tan fácil y que en todo caso debía, y lo escribí, incluso algunos de mis libros recoge un artículo 2 de cuando esta crisis comenzó a plantearse, que podrían convivir los dos. Al día de hoy, el libro digital ha avanzado mucho, pero no tanto como lo que se hablaba hace poco más o mucho más de una década. Para este tiempo, ya prácticamente el libro físico estaba llamado a desaparecer, según los que decían los agoreros de aquel tiempo. No ha sido así. No ha sido así. Realmente el libro digital tiene necesariamente que convivir, las editoras tienen que convivir, pero no ha sido en la dimensión creada. El libro físico sigue vivo. Yo no me pongo, yo quiero mis libros físicos, tengo mi biblioteca, vivo nutriéndola constantemente, pero realmente estoy de acuerdo con que exista el libro digital y con que se fomente. Uno de mis hijos, el único que realmente es un lector muy activo, aunque el mundo de él es el mundo de las computadoras, gerente de multimedia del Banco Popular, y él lee digitalmente y en inglés, ¿verdad? Y ese no es mi caso. Yo sigo con el libro físico. El libro digital, cuando lo he intentado, me produce un cansancio, un agotamiento extraño, a un nivel de que tuve que consultarlo con mi hijo y con otras personas que me dicen que sí, que está estudiado eso, incluso que en algunas personas produce agotamiento. Bueno, el que no me agota es el libro físico, y el libro físico sigue vivo. Lean ustedes digital o físico, no me importa. Lo importante es que se fomente la lectura. Pero estos jóvenes de que hablo y estas 6 librerías virtuales están aprovechando las redes, no tienen locales, tal vez tienen un pequeño almacencito en su casa,
se nutren de libros y están haciendo la labor de fomentar la lectura. Y cada vez hay más escritores que escriben. Irene Vallejo, que está de moda, que es la autora que está de moda. Bueno, hay muchos. Jorge Carrión, que también es un autor de moda y que están escribiendo libros sobre el fomento de la lectura. Así que quería traer esto como un poco a modo de introducción para que lo que voy a comentarles ahora, con la participación de ustedes, no quiero que sea un monólogo, es ciertamente factible en nuestros tiempos y le aclara a muchos que desean ser lectores o que son lectores pero tienen dudas, le aclara muchas cosas sobre este fomento de la lectura. Hace 2 semanas, en un almuerzo que me invitó el presidente Fernández, que se ha dado varias veces con distintas personalidades, esta vez estuvo el director de la famosísima editorial Anaya de España. Y bueno, también estuvo Manuel Corripio y José Miguel González Cuesta. Y él nos decía que en España pues están cohabitando lo digital con lo físico, pero lo físico sigue siendo mayoritario y que en España al año hay 42.000 títulos nuevos. Se editan 42.000 títulos nuevos, aun cuando algunas editoras han desaparecido, pero han surgido otras. Yo fui editado por Verga y Fierro en el 2019 y ahora este año piensan sacar otro libro mío y es una de las editoras, diríamos, de reciente, tiene ya una década o algo así, pero surgió después del fenómeno digital. O algunas cerraron y otras cierran. Entonces, hace ya muchos años, tantos que no me voy a decir cuántos para que no me crea más viejo de lo que soy, pues una amiga periodista, una muchacha que entonces era muy inquieta, muy buena periodista, buena lectora, Luchi Plasencia, me preguntó en la redacción del periódico Última Hora que qué hacía uno para poder buscar tiempo para leer. ¿Cómo se buscaba tiempo para leer? Que es la excusa más común que hay entre lectores incipientes o en lectores que quieren serlo, pero no encuentran ese tiempo. Yo había leído un libro de un escritor después seguí leyendo otros libros suyos, que se llama Como una novela, y lo invito a los que puedan conseguirlo por Amazon, porque ya hace unos años y es difícil que aparezca en librerías. Un libro que se llama Como una novela. El autor es Daniel Pennac. Y Daniel Pennac enfrentaba, cuando escribió ese libro, o eso lo motivó a escribir ese libro, un problema con su hijo de 8 años o 10 años, que le decía que no había forma de poder leer. Él le insuflaba cada vez el interés por la lectura, le enseñaba a sus hijos que leyeran, ¿no? Más los trabajos que le ponían en el colegio, que le ponían en su centro educativo. Y Daniel Pennac, como yo, con Luchi Plasencia, pues escribió ese libro para motivar, motivado por su hijo, por la preocupación que manifestaba su hijo, y motivar a nuevos lectores a interesarse por la lectura. De manera que ese librito mío, que ahora estaba viendo cuántas páginas es que tiene, 52 páginas, y que es de todos mis libros el que se ha editado más. La última edición salió en plena pandemia y es la 10ª. Incluso yo cedí los derechos en Puerto Rico hace unos años a un grupo literario. Y le dije, no, a todo el que quiera. De hecho, las ediciones que se hacen no saco ni un centavo. Es para que se distribuya gratuitamente. Recoge 10 motivaciones
para fomentar la lectura, para crear una sociedad de lectores, para que todos los que estamos en este grupo, y vamos a ponernos nosotros mismos de ejemplo, nos interesemos en la lectura. Yo creo que se ha dicho tantas veces que la lectura es tan fundamental para todo, para toda profesión, para todo oficio, para la vida cotidiana. Es fundamental. No leer es no conocer la realidad histórica, y no solamente la ficción, la literatura, que es fantástica, ¿no? Que es una maravilla conocerla, porque también es un modo de enseñanza, sino desconocer muchos aspectos, incluso de la realidad política, histórica, económica, social, etcétera, cultural en sentido general. La lectura es un ente fundamental en el desarrollo de los pueblos. Y entonces yo escribí un decálogo basado en la de PENAC, dándole mi propio toque. Y así surgió, primero como parte de mi suplemento Biblioteca en Última Hora, y después como un librito que me pidió don Raimundo Amaro Guzmán, que en paz descanse, que entonces era el presidente de la Feria del Libro, que me pidió que si él lo podía publicar, y yo le cedí los derechos para que lo publicase. Y yo voy a comenzar diciéndole el primero de esos decálogos, de ese decálogo. Voy a dar una breve explicación de cada uno de ellos, para no cansarlos, pero sí para dejarles en ustedes el conocimiento de estos 10 elementos motivadores para crear y fomentar la lectura. El primer derecho ciudadano, no le vamos a llamar derecho humano, es el derecho a no leer. Siempre plantéense eso. Acabo de decirles que cuán importante es la lectura. Cuán importante es la lectura. Y hay un amigo común de todos que es un gran lector. Y probablemente gracias a que es la figura que es, gracias a sus lecturas, gracias a su gran biblioteca, tiene mayores conocimientos que todos los demás dirigentes políticos del país. Algunos son de conocimientos empíricos en todos los aspectos, y algunos no saben enfrentar algunas situaciones sencillamente porque no conocen sus antecedentes históricos o socioeconómicos o culturales en sentido general. Yo creo que es el ejemplo más importante y más trascendente que tenemos en nuestra vida pública de una personalidad dominicana. Pero lo primero que tenemos es el derecho a no leer. A la mayoría de los lectores se le concede el derecho a no leer. Bueno, es un derecho que le asiste a cualquier persona. No vamos a ser enemigos de nadie porque no sean lectores. Tengo grandes amigos que no leen nada. Pero bueno, uno lo lamenta y a veces se asombran de detallitos insignificantes que uno les comunique. Pero uno trata de no ser doctoral. Yo odio esa labor de estar que pueda aparentar como que uno quiere trazarle pautas a nadie. Y bueno, al amigo con quien comparto un momento, con quien nos bebemos un trago, con quien compartimos una comida, con quien compartimos en familia, con su familia, pues sencillamente pues se pasa el rato como amigos conversando de generalidades o de cosas que nos interesen, de cosas comunes que nos interesen. Pero aunque afecte nuestra reputación, entre un buen libro y una mala película en la televisión, en Netflix específicamente, hay tantas películas malas, pero dicho, también soy fanático de Netflix y hay buenos seriales. Bueno, entre un buen libro y una mala película de televisión, hay gente que se decide por una mala película en vez de un buen libro. Bueno, ese es su derecho. Ese es el derecho a no leer. Hay otros que no leen continuamente. Nuestros periodos de lectura, por lo general, se alternan muchas veces con prolongadas dietas en la que la sola visión de un libro despierta los miasmas de la imaginación. Entonces, bueno, ese será siempre
un problema que habrá de existir y que no nos debemos plantear, porque estamos rodeados de una gran cantidad de personas que totalmente respetables, muchas de ellas personas respetables, ilustres, con alguna trayectoria interesante, tituladas en la universidad, algunas, pero para las cuales un libro, una biblioteca, un momento de lectura es casi una palabra, mala palabra, por no decir que una pérdida de tiempo. Eso es así. No leen jamás. O tampoco que nunca se nos ocurrirá la idea de regalarles un libro. Yo recuerdo que cuando yo tenía biblioteca, específicamente ya en su última parte, en el Listín Diario, tenía un concurso basado en una célebre frase de don Rafael Herrera, director del Listín. Bueno, desde que lo tenían última hora, el acto lo hacíamos en un salón del Listín Diario porque don Rafael estaba vivo. Ya cuando yo entré al Listín, ya don Rafael había fallecido. Y don Rafael decía siempre, hizo famosa la frase, en Navidad regale un litro, pero también regale un libro. Y nosotros recogimos esa frase y la hicimos realidad. Y con el apoyo de una compañía licorera donde teníamos buenos amigos, donde posteriormente yo sería asesor durante varios años en el ámbito de la comunicación estratégica, regalábamos un litro y un libro. Y a muchos amigos les regalaban un litro y un libro. Y no se asombren ustedes si más de uno me dijo, porque es cierto, mira, me bastaba con el litro. Pues yo digo, pues regala el libro a quien pueda interesarle el libro. De manera que no podemos asombrarnos porque haya mucha gente que no lee. En definitivamente la libertad de leer corre pareja con la libertad de escribir. Son, diríamos, elementos de la cotidianidad, elementos de la vida personal de cada uno, y a nadie fomentemos la lectura, pero a nadie lo tenemos que obligar, diríamos, con un fusil en el pecho a que lea. Tengan bien presente eso. El primer decálogo es el derecho a no leer, y eso no nos debe quitarle a nadie el respeto que se merece como persona, como profesional, como amigo, como amiga. Bueno, si no leen, se están perdiendo una gran oportunidad. Es inmensamente triste una soledad en la soledad. Ser excluido de los libros, incluso de aquellos de lo que nadie debería prescindir, pero se da. El segundo elemento, me excusan que vaya un poquito rápido para no tosigarlo como dije antes, el segundo derecho es el derecho a saltarse las páginas. Yo debo decirle que hay una persona muy querida, muy apreciada en la sociedad dominicana que participó hace un par de meses en un encuentro de este tipo y al final me dijo, bueno, ya yo estoy feliz porque yo creía que estaba cometiendo un pecado y no se lo cometía a nadie, que yo me saltaba muchas veces las páginas del libro que estoy leyendo y ella es lectora. Y ya, pues usted lo ha dicho, que no, que eso forma parte del decálogo del lector y yo estoy tranquila, ¿no? Y es una mujer muy respetable, muy amiga y muy buena lectora. Sí hay un derecho a saltarse las páginas. Mire, el ejemplo que yo ponía entonces, ahora puedo poner otros, era La guerra y la paz de Tolstoy. Un volumen inmenso, ¿no? Que en algunas ediciones son 2. Como pasa con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. En algunas son 4. Yo la tengo aquí en mi biblioteca en 7, porque en verdad son 7 historias concatenadas, pero es una sola obra. Imagínense ustedes con cualquiera de esas 2 grandes novelas. La primera noción que se podría tener, por ejemplo, de la que he mencionado primero, de La guerra y la paz, es la de que un joven le resumió a su hermano que se interesó en conocer
lo que leía en un momento dado. Y él le dijo, oye, ¿de qué trata este libro? Ese libro que estás leyendo. Y el tipo dice, bueno, es la historia de una chica que quiere a un tipo y se casa con un tercero. Punto. Se le hacía dificultoso poder explicar la historia y todos los pormenores de La Guerra y la Paz de Tolstoy. Naturalmente, ese lector no era un tonto. Él sabía que perfectamente que La Guerra y la Paz no podía ser reducida a una simple historia de amor. Es mucho más, es mucho más. Pero bien montada que tuviera, lo que pasaba a ese joven lector es que tenía interés en que su hermano leyera la obra en cuestión. Es una anécdota, pero de cualquier manera, muchas obras importantes de la literatura, quizás aquellas que han merecido los exámenes críticos más profundos, y ahí está esa misma de La Guerra y la Paz o de En busca del tiempo perdido, pero también está el Ulises de James Joyce, qué sé yo, muchas obras. Rayuela de Cortázar, que Cortázar decía que era un experimento y que él nunca se tomó en serio ese libro y que se podía leer por el tercer capítulo, comenzando por el cuarto y después dejar el primero de último, que se podía leer desde cualquier ángulo que usted quisiera. Y en verdad se puede hacer esa experiencia. Muchos de esos libros, muchos lectores lo han leído saltándose páginas. ¿Han cometido un pecado? No, yo creo que no. Yo creo que es uno de los derechos que yo llevo 30 años señalando. Sí hay derecho a saltarse las páginas. Lo que no quisiera que sucediese es que usted se convierta en un no lector. Es preferible que se salte las páginas. Sea usted un joven o sea usted un adulto, sáltese las páginas que desee, pero lea siempre. No importa. Todavía yo tengo la manía de cuando leo los periódicos en físico o digital, hago como lo hago cuando era un jovencito. Desde que era un joven, muy joven, que lo primero que leía era la sección de deportes, cuando los periódicos venían divididos por secciones independientes, que no era un solo bloque. Uno primero iba a los deportes y después yo lo sigo haciendo. Aunque luego vaya a ver los artículos de opinión, las noticias de primera plana, y vaya después a sección cultural para los que lo tienen. Bueno, pero yo los encuentro siempre en El País de España o en algunos de los periódicos de Colombia y de México que tienen magníficas páginas culturales, algunos los fines de semana y otras diario. Lo que sea es que lo que importe es que cada cual se convierta en lector aunque se salte las páginas. Eso es el segundo derecho y en verdad sí, yo no lo considero un pecado. No podemos obligar a nadie que se lea La Guerra y la Paz completo, aunque muchos lo hicimos en nuestro momento. Si hay necesidad de saltarse las páginas, considérelo como un derecho de lector. El tercer derecho en este decálogo es el derecho a no terminar un libro. Mire, hay 36,000 motivos para abandonar un libro antes de finalizarlo. La sensación de que uno ya leyó eso en alguna parte, o porque hay una historia en ese libro que no nos engancha, o porque hay una desaprobación de nosotros como lectores a la tesis que nos plantea el escritor que estamos leyendo, porque hay un estilo que nos pone los pelos de punta y no porque nos produzca interés o una sensación de alegría, sino todo lo contrario, porque nos irrite, porque
hay falta de calidad en la prosa, en el estilo del autor. Hay una ausencia de escritura que uno considera que no está compensada por ninguna razón para seguir adelante. Entonces, obviamente, uno tiene el derecho a no terminar un libro. Hay muchos libros que uno realmente perfectamente abandona. Hay otro que lo deja para seguirlo después. Y a veces, yo lo contaba durante la pandemia, ese después puede ocurrir muchos años después, muchos años después. Yo escribí durante la pandemia, bueno, escribí mucho sobre las pandemias, me puse a estudiar sobre las distintas pandemias. Bueno, había que darle a mis lectores en Diario Libre un tema que le importara. Hay mucha gente que hablaba del Rufinito, y cuando yo escribí del Rufinito del libro de Moscoso Puello, que cuenta la historia de la viruela, no es la historia del libro, es su propia historia, es su propia biografía y la de su familia, pero ahí ocurrió la viruela en su época. Cuando él era un muchacho, no soñaba ser con el gran médico que fue después. Y yo contaba esa historia y encontré literatos que me decían, pero no, yo no sabía eso. Entonces, ese libro famoso de Francisco Moscoso Puello, pues un clásico de la literatura dominicana, parecía ser que no había sido leído, incluso por escritores reconocidos. Entonces, yo creo que ese elemento que he puesto en este decálogo, el derecho a no terminar un libro, será siempre un elemento a tener en cuenta. No quiero despistarme. Aparte de hablar de las cosas relacionadas con las distintas pandemias o epidemias, que era como se llamaban. La pandemia es un término muy correcto, pero que se ha puesto en boga en los últimos tiempos por una decisión, vamos a decirlo de ese modo, un criterio de la Organización Mundial de la Salud cuando se trata de epidemias que abarcan a gran parte del mundo. Pero antes eran simplemente epidemias, era un mundo pequeño, ¿no? Hubo epidemias de viruela, la famosa peste bubónica, etcétera, etcétera, el cólera, que sigue todavía matando 23,000 personas por año. Y mucha gente lo desconoce. El cólera sigue vivo. Y hay otras más. La tuberculosis ha renacido en muchos pueblos, la sífilis también. Bueno, hay un médico amigo que me decía que hay mucha gente aquí en Santo Domingo, pero que parece ser también que es una tendencia mundial al regreso del VIH, del SIDA, que ha regresado. Por supuesto, no con la furia de aquellos años en que realmente constituyó un motivo de preocupación, quizás no tanto como esta pandemia de la COVID, pero todos ustedes saben lo que significó el VIH hace unas décadas atrás cuando surgió y que ha resurgido de nuevo. Bueno, pero este coronavirus absorbe todo y no se está dando mucho esa noticia. Pero lo que quería decir es que entonces escribí sobre libros que había abandonado y sobre libros sobre los que había vuelto. Volví a leer libros que hace tiempo había leído. A veces nos encuentra con que los libros son formidables y otros como Buenos días, tristeza de François Sagan, que fue un libro muy leído en los años finales de los 60 y entre los 70, realmente ya uno lo ve como una historieta de amor, un libro pobrísimo, y uno dice, ¿cómo fue que esta mujer llegó a ser tan famosa? Bueno, éramos lectores incipientes, éramos lectores muy jovencísimos, estudiantes de bachillerato, pero ella fue una voz y una escritora muy aclamada en el mundo. Pero en mi caso, fue ahora en la pandemia, gracias al confinamiento, que yo pude completar una lectura que comencé un par de décadas o mucho más atrás, que fue la que mencionaba ahorita de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Realmente
fue ahora que la concluí. Es un libro enorme, pero me lo encontré sabrosísimo, aunque hay partes donde me salté las páginas. Porque como luego he comprobado críticamente con la gente que hace labor crítica, es un libro que en algún momento te atormenta demasiado y te atosilla, qué sé yo, te exprime la cesera de una forma tal que tienes que abandonarlo. Hay que comprender todas las razones y la historia que hay detrás de ese libro y de su autor. El cuarto derecho del lector es el derecho a releer. Y lo acabo de mencionar, yo vivo buscando estar actualizado. Tenemos un club que incluye a la poeta, grande amiga Soledad Álvarez, Basilio Beliar, Plinio Chaín. Somos un feliz grupo de lectores locos que estamos siempre al tanto de lo último que sale en literatura, en mi caso también en historia. Sigo los aspectos históricos de distintos pueblos, la actualidad política, etcétera, etcétera. Pero hay uno que compartimos todos, que es la literatura, tanto la ficción como la poesía, ¿no? Y hay libros, sin embargo, de viejo que uno vuelve a ellos. Y yo señalaba eso precisamente en uno de mis artículos en los meses más difíciles de la pandemia, cuando todos estuvimos confinados aquellos 3 primeros meses. Volvimos a leer muchos libros viejos y volvimos algunos, en mi caso, a leer La peste de Albert Camus. Volvimos a leer otros libros que tratan sobre epidemias, sobre epidemias que azotaron el mundo y a la República Dominicana. Entonces leí autores dominicanos y extranjeros sobre el tema de las epidemias, cómo fue El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Volví a leer para ver qué decía esa historia de amor, que es realmente el amor en los tiempos del cólera, pero qué decía García Márquez en torno a lo que fue ese libro. Y precisamente hubo una discusión amable, no fue una discusión, pero sino criterios encontrados y analizados en plan amistoso, fuera del aspecto político, con el presidente Fernández, que elogiaba mucho a La peste de Camus, y yo digo que el mejor libro sobre la peste es El diario de la peste de Daniel Defoe, que incluso alguna vez lo mencionó Gabriel García Márquez en sus inicios como uno de sus libros fundamentales. Al fin llegamos a un acuerdo. Y realmente La peste de Camus, que Vargas Llosa dice que es un libro deficiente, que es un libro que no es tan bueno como se ha vendido, no se le para al lado a la historia de Daniel Defoe, porque en verdad Camus no vivió la peste, Daniel Defoe sí, y la narra magistralmente cómo ocurrió la peste en Londres, cómo se iba muriendo la gente en la calle, cómo te morías, te daba la enfermedad en tu casa y ya sabían todos los de tu casa que iban a morir y lo iban tirando en unos, ¿cómo voy a decir? En unas fundas, vamos a decirlo así, que distribuía el Ayuntamiento de Londres para que la gente ahí, usted entraba el cadáver, lo tiraba afuera y lo pasaba a recoger la basura. Toda la historia de la peste hasta su conclusión, ya la peste había ocurrido en otros países como en Holanda, pero cuando llegó a Londres fue algo tremendo. Y como uno descubre que hay coincidencias. Por ejemplo, muchos ricos, de los ricos del mundo, de los dueños del mundo, llegaron ahora en esta pandemia a comprar una isla. Eso ustedes lo habrán leído en New York Times o en cualquier otro gran periódico de Estados Unidos, que han comprado una isla para vivir ahí y estar lejos de la enfermedad. Pues también aquí sucedió. Muchos ricos se fueron a vivir
muchos hasta hoy todavía, o a casa de campo, o a sus segundas viviendas en distintos puntos del país, bien alejado de la cotidianidad y del mundo que poblamos el resto, para que no les llegara la peste hasta su casa. Durante la peste pasó eso. Los ricos salieron huyendo con sus principales enseres y también con sus esclavos, con sus trabajadoras domésticas o amas de llave, y salieron corriendo en los carruajes de la época bien lejos. Los pobres también huyeron, pero no podían ir muy lejos. Y se tuvieron que quedar en los bosques cercanos a Londres, y ahí iban muriendo poco a poco. Debajo de los árboles, dice Daniel Defoe, se quedaban muchos ahí tranquilos y morían porque la peste les llegó a ellos, ¿no? Son muchas cosas que no voy a contar porque no es el tema, que se repiten. Y eso lo hace la relectura de cualquier libro. O usted encuentra que este libro, bueno, lo acabo de releer, pero fue una maravilla antes para mí, ahora ya no lo es. Lo que me está dando la tónica es de que creciste como lector. O leo a Cabrera Infante, o leo, qué sé yo, a Cortázar, o leo a cualquier otro autor que haya leído antes, y al leerlo sigo viendo sus grandes valores, su importancia, la trascendencia de esa escritura. El derecho a releer es una de las mejores experiencias de un lector. Y el que no lo hace, yo lo invito a que lo haga. Hagan siempre subrayado sobre el libro. El libro no es sagrado en esos términos. El libro hay que subrayarlo, hacer anotaciones. El presidente Fernández publicó un formidable libro que yo califiqué que es el mejor que ha producido, precisamente sobre un libro, el libro en inglés. Vos lo leyó en inglés de John Barton Martin, el embajador norteamericano, El destino dominicano, y cómo vos hizo anotaciones importantes. Esto es mentira, esto es falso. Otro hacía comentarios de otro tipo. Y en base a los comentarios de ese libro que vos prestó al presidente Fernández, y que luego cuando se lo devolvió, él le dijo, quédate con él, sin saber que le estaba regalando una joya hoy en día, pues las anotaciones que hizo Bosch en ese libro de Barton Martin es el que sirvió de tema para que el presidente escribiera el último libro que escribió, que es precisamente sobre el destino dominicano. Lo que dijo Martin y lo que decía Bosch, y luego en ese enfrentamiento escritural, obviamente, de valor histórico enorme, se pudieron descubrir muchas falsedades del embajador especial que envió la Casa Blanca aquí durante la Revolución de Abril. Solo permaneció un mes en el país, y en ese mes, aunque recorrió mucho y pudo ver muchas cosas, luego vendría en otras ocasiones, le dio la capacidad, él era un escritor ya reconocido en Estados Unidos, de escribir ese libro. Entonces hay otro derecho. Decíamos que ese era el derecho a releer. El quinto es el derecho a leer cualquier cosa. Antes nos decían, si quieres ser lector, comienza por los clásicos. Tírate a Esquilo, a Sófocles, a Cicerón. Comienza por las grandes figuras. Hoy sabemos que no hay error más grande que ese. No, señor. Para un nuevo lector, probablemente sin mayor formación, comenzar por esos grandes autores, bueno, muchos pasarán fantásticamente la prueba, pero estoy seguro que la mayoría no. La mayoría pasará apuros y probablemente abandone la lectura para siempre. Uno puede hablar de buenas y malas novelas, entonces ya uno entra al clásico problema del gusto.
Algunos tratan el asunto abordando el aspecto literario, otros tratan el tema desde el punto de vista ético, algunos más consideran la cuestión desde el ángulo de las libertades. Ni una ni otras consideraciones impedirán nunca que existan buenas y malas novelas. Lo que sí es que cada cual tenga derecho a leer cualquier cosa. Y tal vez, y yo diría que casi seguramente, y si no, bueno, que la providencia provea la posibilidad de que usted se convierta en un lector fijo, en un lector bueno, o sea, en un lector que está atento a la buena lectura. Muchos comenzamos con Paquitos. Yo creía antes cuando me entrevistaban que esa era una historia, a ver, que era una historia mía exclusiva. Y casi la decía con vergüenza al principio, unos años atrás. ¿Y cuáles fueron su primera lectura? Bueno, los Paquitos, del Pato Donald, del Rico Pato, los Paquitos que existían antes. Ahora hay otros. Yo veo a mis nietos y veo que realmente no hay ni sombra de Mickey Mouse ni nada de eso. Son otras cosas rarísimas, unos muñequitos japoneses. Los japoneses se han hecho famosos con los cómics. Pero bueno, por ahí comenzamos mucho. Y por revistas. En mi casa siempre había bohemias y carteles que venían de Cuba y se vendían. Desde que yo era un niño, lo veía en mi casa y leía esas revistas y carteles, las bohemias y carteles de Cuba, como de seguro otras. Y por supuesto, leía periódicos. Cada cual ha comenzado de un modo diferente. Eso es una, diríamos, una propiedad de cada lector de modo individual. No se debe ver nada nunca de modo colectivo. Usted tiene derecho a leer cualquier cosa. Que le hablan mal de los bestsellers. El bestseller no es malo en sí. Yo veo intelectuales todavía hablando de lectores de bestsellers. Bueno, pero ¿qué es bestseller? Todo García Márquez fue un bestseller. Lo que tocaba era oro. Había publicado 3 buenos libros y nadie le hizo caso. Algunos, como recuerda Vargas Llosa en un libro de reciente publicación, tardaron años en agotarse las ediciones. Pero cuando escribe 100 años de soledad, ya de ahí en adelante todo fue oro para García Márquez. Y la hojarasca y la mala hora y los funerales de la mamá grande, sus libros anteriores, los leímos como si fueran después de 100 años de soledad, cuando habían sido anteriores. Y ya desde entonces venía hablando del Macondo que descubrimos en 100 años de soledad. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, cuando le hablen de bestseller, no se asusten por eso. Sea un libro de gran calidad o no lo sea, hay libros que tienen enormes ventas y usted tiene derecho a leerlos para comprobar si son verdaderamente buena o mala literatura. Ya esa será una decisión suya, al margen de lo que pueda decir cualquier crítico. Yo diría que hace, tal vez como un año, en plena pandemia, mi segundo hijo, Pablo, me habló mientras almorzábamos de un autor que yo había escuchado el nombre, pero ni me recordaba. Y me dijo, ¿tú no te has leído ese libro? Digo, no, ni siquiera ni siquiera sé quién es. Pues mira, trata de leerlo, porque ese hombre es un acontecimiento mundial. Y yo, que privo, como decimos los ibaeños, de que estoy al tanto de los libros, un hijo mío me echa en cara el que yo no hubiese leído a Yuval Noah Harari, el famoso escritor israelita, que es hoy un verdadero bestseller mundial, traducido a 30 idiomas y que publica los libros y es un éxito extraordinario. Pues sus libros, el Homo Sapiens, primero, y el Homo Deus, pues salí a toda máquina a pedirlo en Amazon porque no estaba aquí en Cuesta. Descubrí que había un libro en mi biblioteca de Harari que había comprado no sé cuándo y que nunca había leído.
Nunca lo tuve pendiente. Lo compré, lo registré en el registro computarizado que tengo, que hice yo mismo, perdón, y no lo había leído. Bueno, pues leí a Harari. Y debo decir que con Homo Deus, Homo Sapiens, al leer los otros, ya no me interesó. Son buenos libros. El hijo mío me dijo, yo sé cómo tú piensas. Ten presente que es muy irreverente y te van a encontrar con muchas cosas que van a chocar con tus principios. En efecto fue así. Eso no me impidió leerlo. Leerlo a satisfacción porque es muy fluida su prosa, ¿no? Es un hombre joven, ¿eh? Ya debe estar llegando a los 40 años, tenía 30 y pico cuando comenzó a escribir sus libros. Y es un libro son libros que yo recomiendo y es un bestseller mundial. Ya después me di cuenta que él se repetía en los otros libros. Y bueno, ya si veo un nuevo libro de Harari, tengo que evaluarlo bien antes de adquirirlo o de leerlo, porque me pareció que siguió mencionando su propia teoría sobre el origen del mundo. Yo creo que es el nuevo Darwin, contrarresta a Darwin incluso, pero él tiene otra explicación sobre, al fin y al cabo ese es el tema central, el origen de la humanidad y el destino futuro de la humanidad. Lo que lo pueda leer, léalo. Yuval, con B pequeña, ahora me han dicho que dice la academia que se debe decir V, Yuval Noah, con H, Harari, con H también al comenzar. H al final, Noah, y Harari al comenzar. Es de Israel, es un israelita muy estudioso, muy capaz, un hombre de una enorme inteligencia. El decálogo tiene el número 6, que es el derecho al bobarismo. Yo le llamo que el bobarismo es una enfermedad de transmisión textual. Ese es el sexto punto del decálogo. ¿Qué es el bobarismo? Bueno, todos ustedes han leído a Madame Bovary probablemente. Y el bobarismo no es más que la satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones, para no alargar el tema y entrar en otro. La imaginación brota, los nervios se agitan, el corazón se acelera, la adrenalina sube, se producen identificaciones por doquier con los aspectos que se ven y el cerebro confunde momentáneamente lo cotidiano con lo novedoso. Entonces, ese es un aspecto interesante. Transmitimos, analizamos, digerimos la lectura de ese libro y estamos enfermándonos prodigiosamente, milagrosamente, de transmisión textual. De manera que yo creo que es uno de los aspectos del decálogo más deliciosos, porque es bastante pavoroso para el observador adulto, que casi siempre se apresura a agitar un buen título bajo las narices de cualquier joven lector gritándole, bueno, pero yo supongo que Maupassant es mejor, yo supongo que tú habrás leído a fulano, y si tú le dices que no, bueno, pues comienza a tener un mal concepto de ti. Y yo creo que no es extraño que a la vez que vilipendiamos la estupidez de las lecturas adolescentes, que ya yo le hablaba antes, colaboremos con el éxito de un escritor telegénico del que nos burlamos tan pronto como haya pasado de moda, porque hay muchos escritores telegénicos, ¿no? Y que dan muchas entrevistas y al cabo de pocos años desaparecen del escenario porque realmente no fueron escritores de trascendencias de esos que quedan, de los que quedan para siempre. Las modas literarias se explican ampliamente por esta alternancia de nuestros entusiasmos iluminados y de nuestros repudios perspicaces. Jamás crédulos, siempre lúcidos, pasamos el tiempo sucediéndonos a nosotros mismos, convencidos que siempre
Madame Bovary es el otro. Y Emma, el gran personaje de esa gran novela, debía de partir desde esta convicción. El séptimo aspecto del decálogo es el derecho a leer en cualquier lugar. No me pregunten dónde, se puede leer en cualquier lugar. Hay una anécdota que yo he contado miles de veces. En el cuartel de una academia de artillería de un pueblito de Francia, cada día en el reparto cotidiano de las faenas, el reparto matutino que hace el comandante, el jefe del batallón, de la escuadra o como le llamen en términos militares, formadas las tropas para repartir las faenas del día, había un soldado que siempre se ofrecía de voluntario para el oficio más desagradable, el oficio que todos detestaban. Y había un soldado que diariamente pedía ese oficio para él. El oficio era el de limpiar las letrinas de ese grupo de soldados, de ese comando de soldados. Los otros encontraban muy raro esa situación. ¿Cómo puede ser? Y se burlaban de él y él callaba. Y cuando terminaban todo el mundo las faenas, él también se presentaba ante su comandante y decía respetuosamente: señor, misión cumplida. Las letrinas están nítidas, no hay problemas. Y al día siguiente volvía a ofrecerse de voluntario. Alguien quiso indagar qué pasaba. Pues sencillamente el tipo limpiaba las letrinas. No le vamos a llamar inodoros, no le vamos a llamar sanitarios, no le vamos a llamar de una forma más bonita. Eran letrinas. Eran letrinas. En esa época no había otra cosa. Y cuando se va a la guerra, bueno, tal vez ahora hay cosas más cómodas, pero deben ser por igual, letrinas un poco más cómodas. Pero en esa época las letrinas puras y simples, como las que muchos de nosotros conocimos. Pues se descubrió que él limpiaba rápidamente, ya era un veterano en limpiar aquello, vaya usted a ver, para leerse por completo los 7 o 10 volúmenes, dependiendo de la edición que él asumió, de un gran escritor ruso llamado Gogol. Todo Gogol se lo leyó ese soldado, que era un magnífico lector, entusiasmado, iba y probablemente se sentaba en la letrina a leer a Gogol, mientras los otros estaban haciendo ejercicios, estaban, sabe Dios, en otros oficios más. Él estaba tranquilito en su labor. Parece una historia tosca y hasta hedionda, ¿no? Sin embargo, en verdad, ese hombre pasó a la historia y esta anécdota que contaba Daniel Pennac se hizo famosa por aquel soldado que después daría entrevistas y todo cuando aquello se descubrió, que se convirtió en un lector leyéndose a Gogol, que al día de hoy es difícil que alguien asuma Gogol. Está por ahí, en un lado de mi biblioteca. Pero es difícil, un gran escritor ruso, pero que era todo lo que escribía en varios tomos. Pues él se leyó todas los famosos cuentos peterburgueses de Gogol. Se lo leyó completo en los 7, 8 o 10 tomos, porque eso siempre depende de la edición. Hay un gran escritor que ya no se menciona, un clásico de la literatura francesa, Clemenceau. Y Clemenceau daba gracias a un estreñimiento crónico sin el cual afirmaba él jamás habría tenido la oportunidad de leer las famosas memorias de uno de sus coterráneos, Saint-Simon. Parece otro chiste cruel, pero es así. Lo cuenta él mismo en sus memorias. Así pudo leer las memorias de Saint-Simon y él aprendió de Saint-Simon después cuando se hizo un escritor famoso. Clemenceau también escribió sus memorias y ahí cuenta esa historia. Sea en la cama de un convaleciente, en la butaca, en el sillón, en la silla
donde usted está en la sala de espera de un consultorio, sea en la parada del autobús o de los trenes que ustedes utilizan o del metro de Santo Domingo, si fuera el caso, en el carro, mientras espera la salida de los niños del colegio, donde usted crea, hasta en la butaca reclinable de la barbería, si se lo permite, usted puede leer un libro. Si no quiere abandonar un libro que ha comenzado, y ahora hace tiempo que se usa el libro de bolsillo, o sea, son libros más fáciles de llevar en cualquier parte, lea donde usted quiera. No hay un sitio específico para que nadie le señale a usted dónde debe leer. Pues yo tengo un sillón ya viejo, ajado, y no quiero que me lo cambien, porque ahí es que me siento cómodo, donde puedo leer en mi propia habitación. Ese es el sitio preferido. Nunca me he leído un libro aquí donde estoy ahora, en la biblioteca. Aquí trabajo diariamente en mis consultorías o en mis trabajos literarios. Aquí trabajo, pero nunca leo aquí. Leo en mi habitación. Cada cual escoja el sitio que usted crea mejor para leer, pero lea. El octavo es el derecho a hojear. Mire qué cosa más interesante. Usted tiene derecho a hojear un libro. Donde primero lo vi precisamente fue en Barnes & Noble. Después aquí Cuesta tiene ese mismo sistema, vamos a decirle así. Cualquiera puede venir aquí a la librería Cuesta, como antes, eso que todavía tal vez se haga en Barnes & Noble, usted puede llegar a agarrar un libro y leerlo. Y luego colocarlo ahí. Si quiere volver al día siguiente, lo puede seguir leyendo. Aquí en Cuesta se puede hacer. En la segunda planta hay un área con butacas para que usted lea el libro que usted quiera. Y me encuentro siempre con personas, algunas conocidas, que están leyendo libros ahí. Pues eso lo están leyendo. Pero usted tiene derecho a hojear un libro, ¿verdad? Yo hojeo, nosotros hojeamos, dejemos hojear a los otros. Hojearlo sin H o con H. Hay un derecho a yo enterarme de lo que quiere decirme un libro, porque es la autorización que nosotros mismos nos concedemos para tomar cualquier volumen de una biblioteca ajena o de nuestra biblioteca o de una librería y simplemente pasarle la vista, pasar las páginas y ver si puede ser un libro de interés para usted o no. Hasta se puede leer un par de páginas o más, si se lo permiten. Es el derecho a hojear un libro, porque también es una forma de ir incorporando a esa persona, joven o adulta, por el interés por la lectura. Y aquí señalo algo cuando digo joven adulto, no crea que creamos sociedad de lectores solamente con los jóvenes. También los adultos, por más años que tengan, pueden convertirse en buenos lectores. Claro, lo ideal siempre es comenzar temprano, pero no, ese caso no está patentizado como algo definitivo. Hay muchas variables en esa concepción de la lectura, ¿no? No. En cualquier edad podemos convertirnos en lectores. Cuando no se dispone del tiempo ni de lo más importante que son los medios, los emolumentos para regalarse una semana en Miami o en Madrid, ¿por qué negarse el derecho a pasar con un libro, a poner los ojos y las manos sobre un libro, aunque sea por solo 5 minutos? Quizás de ahí nace una bella historia de lectoría de un nuevo lector que al hojear el libro encontró algo interesante para convertirse en el lector de ese libro y de otros más que vengan. Vamos acabando. No se preocupen que he sido bastante prudente en resumir estos puntos para que ustedes no se me agoten. El derecho a leer en voz alta. Yo fui educado, probablemente tal vez algunos de ustedes, bajo un sistema que nos indicaba que no se podía leer en voz alta, salvo que el maestro lo llamara y decía,
Lea eso para todos. Casi siempre casi como si no hiciera una reprimenda. Nadie podía leer en voz alta en el curso. No se podía, se te condenaba a eso. Hay una anécdota. Me gusta siempre ilustrar las cosas con anécdotas reales. Hay un diálogo que está extraído de la vida real. Alguien le dice, ¿te leían historias en voz alta cuando eras pequeño? Jamás. Mi padre viajaba con mucha frecuencia y mi madre estaba demasiado ocupada. De manera que nunca te leyeron en voz alta. Yo he enseñado a mis hijos, felizmente lo han hecho, el que críen a mis nietos leyéndole libros infantiles y se los regalo. Se los he ido regalando. Y hay que oír a estos niños y a estas niñas como hablan de los libros que le han leído. Los libros que han ido aprendiendo. Ya van algunos siendo grandecitos y recuerdan todavía esas historias. Entonces, el gusto por la lectura en voz alta es un derecho al que tiene cualquier lector. Yo no lo acostumbro, pero más de una vez he leído sobre todo un buen poema, un buen cuento en voz alta, como para sentirlo mejor, para sentir que estoy apreciando más la historia que me cuenta este narrador o el bello poema que me describe un Vallejo, un Lorca, un Pedro Mir, cualquier poeta importante nuestro o de otros países. Yo creo que ese es un derecho que nos fue robado en nuestra infancia, el derecho a leer en voz alta. Por favor, si alguno de ustedes lo hacen, bien, está bien. No es que usted se ponga de loco a leer todo lo que va a leer en voz alta todo el tiempo, ¿no? La lectura a veces hay que darle concentración. Hay determinados libros que hay, pero a veces hay cosas como la poesía, hay lecturas como la poesía o un buen cuento que uno debiera leer en voz alta. Y yo le pongo un ejemplo de para mí el cuento. Para mí hay dos cuentos importantes en la literatura, porque hay muchos buenos cuentos, tenemos excelentes cuentistas. No voy a hablar de los poetas porque entonces hablaría mucho. Pero hay dos cuentos, dos relatos que yo leo y lo leo en voz alta y se lo leo a cualquier persona que me permita que yo se lo lea. Y que me llegan ambos. Me han llegado profundamente, me producen un estado extrañísimo, extrañísimo, como si hubiera vivido ese momento. Uno es La mujer, de Juan Bosch, un cuento perfecto, como una vez me lo dijo a mí personalmente Mario Vargas Llosa, y lo mismo escuché una vez de labios de un escritor venezolano que hace mucho que no escucho hablar de él, que se llama José Balsa, que ganó muchos premios, ya debe estar bastante mayorcito. Es un cuento perfecto. Y ese cuento merece ser leído en voz alta, porque como que se impregna uno mejor de su sabor. Perdona que usted utilice esta expresión, que ningún crítico me perdonaría, pero de su sabor, de su esencia, de su esencialidad, de su historia y, por supuesto, del estilo y de la agudeza expresiva de don Juan Bosch. Y el otro es uno de mis cuentos preferidos ahora que vuelvo Tom, de René del Rico. Yo soy de provincia, yo soy de pueblo, yo soy de Moca. Él era de San Pedro de Macorís. Y lo que vivió René del Rico al regresar a su pueblo después de haberse ido, lo hemos vivido muchos. Yo entre ellos. Tú te vas de tu pueblo, vuelves al principio con cierta frecuencia, cuando uno se va adaptando aquí a la capital. Después se va olvidando del pueblo, las familias van emigrando, etcétera. Lo que cada caso es distinto. Y un día tú vuelves al pueblo y vuelves al parque donde te juntaba con tus amigos, que ya no están. Algunos han muerto. Yo tuve la mala experiencia de que mis mejores amigos
Mis dos mejores amigos se mataron acabando de salir del bachillerato en un accidente de automóvil. Y otros se han ido, han emigrado, qué sé yo. Otros se han casado y se han ido para otro pueblo. Cada cual tiene su historia. Y tú llegas al pueblo y te encuentras de pronto así con la nostalgia que te está dando un golpe de pecho bien fuerte. Porque tú alcanzas a ver, no están los amigos, pero alcanzas a ver al limpiabotas que siempre te lustraba los zapatos. O acaba de ver allí doblando por la esquina a una célebre figura pintoresca como los hay en todos los pueblos, en todas nuestras comarcas dominicanas. Entonces, ahora que vuelvo Tom, de Rico, narra esa historia. El regreso del volver a su pueblo y encontrarse con Tom, cabezón, juguetón, como él le llama, pero ya Tom no lo reconoce a él. Él reconoce a Tom, pero Tom ya no sabe quién es, porque él prosperó, él echó para adelante, como decimos vulgarmente. Ya él es una figura, como lo fue René del Risco, de la televisión, de las letras. Y Tom está ahí todavía lustrando zapatos en el Parque San Pedro de Caborí muchos años después. Y para mí que esa historia triste es una historia que revuelve la nostalgia y yo no me da vergüenza decir que hasta algún lagrimón habrá surgido cuando he leído más de una vez ese formidable relato, que si alguno de ustedes no lo ha leído, lo invito a leerlo. Hay que hacer ver que los libros deben siempre abrirse de par en par, para que la multitud de los que se creían excluidos de la lectura se precipite tras ellos. Concluyo con el 10º mandamiento de este decálogo para ser un buen lector. Y es el derecho a callarnos. El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. Es importante leer en voz alta para los que quieran hacerlo, pero también uno sabe que la lectura es un acto íntimo, muy íntimo, y es un acto de soledad. Cuando se lee, usted está leyendo para usted mismo, no solo para culturizarse, como dicen algunos, sino porque esa historia que lo está atrapando, sea un buen ensayo, sea un buen relato, sea una buena novela, sea un buen libro de poemas, sea un trabajo de cualquier otro tipo, es un libro, es un acto de soledad. La lectura es un acto de soledad. Usted está leyendo para cultivarse, para vivir lo que el escritor le está refiriendo, le está contando. Esta lectura es para ese lector una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra. No hay nadie que lo sustituya. No le ofrece ninguna explicación sobre su destino, pero teje una apretada red de convivencias que expresan la palabra dicha de vivir y la que ilumina a muchos nos pasa eso, la absurdidad trágica de la vida. Yo creo que este es uno de los derechos indispensables y es bueno reconocer que si el placer de leer se ha perdido, no está muy lejos, solo se ha extraviado, ha ido por ahí, es fácil de recuperar. Si el placer de leer se ha perdido en alguno de ustedes, no se ha perdido. Ustedes creen que está perdido. Está como la gatica de la casa, que a veces se va de vagabundo con otro gato y se pierde por unos días. Y se fue la gata sin darnos cuenta. No, se extravió por unos días por cuestiones de amor. Pero volverá, como siempre pasa, vuelve. Aunque venga en compañía de 3 gaticos.
pero regresa. Esa lectura no se ha extraviado. Anda por ahí. Anda vagabundeando por ahí. Lo que tenemos que hacer es recuperarla. Yo creo que este decálogo, queridísimos amigos, apreciadísimas amigas que me han hecho el honor de acompañarnos esta noche, nos invita a todos a ser lectores sin guardar las normas clásicas con las que nos enseñaron otros y que hicieron que muchas personas o abandonaran la lectura o nunca se convirtieran en lectores. Mire, esto comenzó yo contando sobre la pregunta que me hizo Luchi Plasencia, que por cierto, hace pocos meses o un año por ahí, ya uno con esto de la pandemia ha perdido la noción del tiempo, la vi ganar por primera vez el premio de novela de Amazon. Amazon hizo un concurso entre sus clientes y los que utilizan Amazon. Y ella ganó, esa dominicana, Luchi Plasencia, la que me preguntó un día que qué hacía ella para poder robarle tiempo al tiempo y leer, en la primera ganadora del concurso que hizo Amazon. Y eso me dio mucha alegría. No he vuelto a verla jamás. Tengo muchos años, yo diría que desde que, mucho antes de cerrar Última Hora, no sé para dónde ella seguiría, yo dejé de verla. ¿Verdad? Yo solamente la veía en la redacción y siempre era muy vivaz y sabía que era lectora. Y eso me alegró mucho. Pues esta historia que le he contado y este decálogo que construí desde hace tanto tiempo, gracias a Daniel Penac, a él se lo debo, nos enseña a todos una lección definitiva. Nunca habrá tiempo para leer. El tiempo de la lectura es un tiempo robado a la vida. La vida es un obstáculo permanente para la lectura. El tiempo para leer siempre será un tiempo robado, igual que el tiempo para escribir, igual que el tiempo para amar. Es un robo al deber de vivir. El tiempo para leer, al igual que el tiempo para amar, dilata del tiempo de vivir. Ténganlo eso bien presente. El problema no está en saber si tengo tiempo de leer o no. Como quería Luchi Plasencia que le explicara en ese momento y yo no pude y tuve que contestárselo en varios capítulos, en varios escritos que hice. El problema no está en saber si tengo tiempo de leer o no, porque tiempo, ese tiempo nadie me lo va a dar. La vida me lo va a robar cotidianamente, sino en si me regalo o no la dicha de ser lector. Ese es el quid del asunto, como se decía antes. Siempre habrá un problema en la casa, siempre se dañó una tubería, siempre hay un problema en el trabajo, hoy peleé con el jefe, hay una tipa que me cae mal y me ha sacado de quicio. Hay miles de maneras para no leer que te van a tratar de obstaculizar la vida. Robémosles el tiempo a la vida para que nos convirtamos en lectores, porque no hay cosa más grande, más superba, más durable y más fascinante que la dicha de ser lector. Le estoy muy agradecido a todos por su compañía esta noche. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ramón, dame un chance. Ha sido excelente, excelentísima conferencia. Ok. Sin desperdicio. Si te la están grabando, yo quiero conseguir la grabación. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, porque hay varias preguntas muy interesantes. Yo también tengo preguntas. Vamos a abrir la participación, no solamente para las preguntas, sino para las opiniones. Le vamos a pedir, por favor, que si van a emitir alguna opinión, porque no pasen de 1 minuto. Y también si tienen una pregunta, también pueden pasar
hacer 1 minuto. Es decir, que se pueden tomar 2 minutos entre preguntas y opiniones, pero que seamos considerados porque ya van a ser las 9 y no queremos abusar de los demás. Vamos a iniciar. Entonces, doctor, si le parece, podemos hacer lo siguiente. Como usted lo prefiera. Podemos hacer la pregunta una por una. Como usted quiera, Ramón, como quieras. A tu mejor estilo, como usted te acostumbra. Ok, entonces vamos a hacerla de 3 en 3. Hay 3 personas ahora mismo que son Jeffrey, Félix y Jacqueline. Y entonces en la segunda parte iniciamos con José Brito y alguien más que desea hacer la pregunta. Quiero informarle a todos los presentes, salvo algunos que tengo que preguntarle su localización. El doctor le va a hacer un obsequio en cuanto a decálogo. No sé si me lo confirma el doctor. Yo voy a Santo Domingo el día 7 y entonces el doctor quiere regalarle un ejemplar de la obra. En este caso serían aproximadamente 30. Él me dijo que no podían facilitar algunas 40. Y vamos a tener la oportunidad de traerle a Estados Unidos lo que viven aquí y si no, pues desde luego entregársela ya a los demás. No. Entonces, tenemos a Jeffrey, Félix y Jacqueline. Por favor, adelante, Jeffrey. Gracias. Doctor La Antigua, ya que usted mencionaba o citaba a Julio Cortázar y su libro Rayuelas, a partir de él me permito hacerle una pregunta, porque, por ejemplo, en el caso de Rayuela, me sirve como argumento, es un libro que Cortázar lo escribe y como escritor concibe el contenido o concibe el libro, la obra, para las personas de la generación de él. No recuerdo la edad que tenía cuando escribió Rayuela, pero evidentemente que la escribe para una generación, ¿no? De esa correspondiente a la de él. Más sin embargo, más adelante, el libro tiene una gran influencia e impacto en generaciones anteriores. O sea, el libro gravitó fuertemente en generaciones para las cuales él no entendió o no lo consiguió el libro, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, dado que hay una inmensidad de libros en naturaleza y tipos, por ejemplo, hablemos de libros filosóficos, libros teóricos, libros conspirativos, porque los escritores se han dado la tarea de compilar informaciones que ya otros han escrito o han investigado, y entonces han hecho citas de ello y a partir de ello análisis. Existen libros, por ejemplo, ¿verdad? Técnicos y así sucesivamente. Entonces hay una interacción entre el que lee y el que escribe. La pregunta es, ¿qué entiende usted debe ser la mejor manera para captar el mensaje en esa interacción que hay? Porque una cosa es lo que piensa el escritor, que es muy distinto a la posición del lector cuando interactúa o tiene la experiencia con el contenido en los libros. Entonces, en su consideración, ¿qué puede usted compartir con nosotros sobre en qué nivel estamos con relación a captar el mensaje o descodificarlo? Lector, escritor. Muchas gracias. Muy bien. Okay, muchísimas gracias. Usted toma nota, doctor. Sí, cómo no. Entonces, Félix Ferreira. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias al doctor por esa exposición brillante. Es un honor para nosotros que usted haya sacado su tiempo y su energía para hacer esta brillante exposición. La pregunta mía se refiere
¿qué opinión tiene usted con relación al sistema educativo de República Dominicana? Ese sistema está hecho, visualizado para que el estudiante dominicano esté motivado a leer. Y si no es así, me gustaría saber si usted tiene alguna sugerencia de qué deberían de hacer las autoridades educativas de nuestro país para que cada vez más estudiantes se motiven a ser buenos lectores. Muy bien. Gracias, Félix. Jacqueline, Sí. adelante, Jackie. Sí, muy buenas noches, mi querido La Antigua. Buenas noches a todos los que están en esta noche, en este banquete que nos hemos dado con La Antigua. Creo que ha sido extraordinario y quiero decirle que con relación a la obra de Juan Bosch, de la mujer, precisamente estamos leyendo de nuevo porque estamos participando en muchos eventos con relación a la violencia doméstica y creo que ese libro es uno de lo que hace un análisis real del porqué de esa violencia, viéndolo desde ese punto de vista. O sea, donde ponemos la pobreza, donde hablamos de una serie donde el profesor habla de una serie de puntualizaciones que precisamente se viven en este momento y para el tiempo en que él lo publicó, hizo la publicación. También es los decálogos, eso para mí ha sido impresionante porque todo lo que plantea el decálogo es precisamente lo que uno va haciendo en el proceso de un inicio de lectura. Y siempre es bueno, o sea, una recomendación puntual de comenzar a leer, comenzando con libros pequeños. Y que uno sienta que tiene de verdad, como usted decía, ese sabor, ese olor, esa ricura, porque hemos leído libros que es verdad, lo hemos abandonado casi iniciando el libro. Eso es lamentable. Entonces, dentro de todo eso, esos decálogos que está expresando, me gustaría que me haga otra, como que me hable un poquito más del séptimo, no, perdón, sí, del séptimo, el derecho a leer en cualquier lugar. Eso es extraordinario. Yo sé la puntualidad de que los puntos que ha tocado con eso, pero cómo nosotros podemos saborear mejor el libro o el espacio según el espacio donde nosotros estemos. En esa parte, en el séptimo. ¿Es cuánto? Muy bien, gracias. Podemos comenzar, ¿verdad? A responder, Ramón. Sí, adelante, doctor. Sí, bueno. Jeffrey tiene una preocupación, pero plantea una preocupación muy válida y muy interesante porque ha sido motivo de distintos trabajos de críticos de gran reputación internacional, de escritores. Toda lectura es un diálogo entre el lector y el autor. Lo que se establece es un diálogo. Sería bastante, diríamos, hasta pecaminoso, porque de alguna manera contamina el efecto y la eficacia de la lectura, el que nosotros al leer no nos planteemos, diríamos, ese diálogo con el autor, que no lo tengo de frente, pero tengo el libro en mis manos de él y puedo hacer observaciones. Recuerda que yo le decía, escribir, observar, decir si estoy de acuerdo o no. Alguna vez se escribe bravo, porque hay un párrafo, hay un capítulo que te ha dejado motivado, que te ha entusiasmado enormemente. Y otras veces hay algunos que, bueno, hasta una palabrota puede ser que tú escribas porque tú estás en desacuerdo con lo que dice el lector o algo que cuente con lo que dice el autor, algo que cuenta el autor que no necesariamente es pecado suyo, sino que es pecado de otros, pero que tú te enteras por él en ese diálogo y tú realmente
te produce una reacción. Tú reaccionas ante lo que te dice o te está comunicando el autor. Ese diálogo lector y escritor es la verdadera esencia de la lectura. No puede haber lectores pasivos. Tiene que haber siempre lectores activos. El lector tiene que ser activo. Yo estoy en conversación contigo, que me estás transmitiendo unos conocimientos, me estás analizando situaciones específicas o me estás relatando una historia fantástica, aunque esté basada en hechos reales o no, una experiencia que viviste, etcétera. Todo lo que comunica la buena literatura o la literatura, sin ponerles calificativos. Y yo estoy aquí como un receptor, que voy a aceptar todo lo que dices, todo lo que haces. No. Yo estoy aquí como un lector activo que quiere participar contigo en la construcción de ese pensamiento o de ese relato o de ese poema. Entonces, el diálogo escritor lo han tratado aquí los más grandes críticos de todas las épocas y sigue siendo un tema de debate. Roland Barthes escribió mucho sobre ese tema y bueno, y lo han hecho otros muchos. La mejor manera, por lo tanto, de captar el mensaje de una obra, que es lo que quizás te preocupa, lo que he entendido que te preocupa, Jeffrey, es realmente, internándote en el texto, internándote en el conocimiento, en la expresión, en la comunicación con ese autor, en lo que ese lector te está enseñando. Si lees a Noah Harari, como decía ahorita, que es un ensayista, un Darwin de nuestros tiempos, que está hablando de la evolución humana, pero nos está dando datos que Darwin nunca nos dio, visiones propias. Yo tengo disidencias con su pensamiento, pero lo leo completo porque resulta interesante. Lo primero es eso, resulta una lectura que no te agobia, es una lectura fresca. El hombre sabe escribir y sabe comunicar sus ideas. Merece ser leído, por tanto. Ahora, yo puedo disentir de lo que me está señalando en el libro. Yo puedo no estar de acuerdo y dejo constancia en los márgenes del libro de mi desacuerdo. Cuando algún día tú vuelvas sobre ese libro, el buen lector siempre vuelve, ya lo he dicho, sobre los libros que ha leído antes. Quizás no sean todos, pero alguna vez vuelvo. Tú tendrás, te encontrarás con tus notas y ya no tendrás que releerlo por completo, porque ya ese diálogo tú te lo sabes casi de memoria. Al leer tus notas te diste cuenta donde observaste algo que no estabas de acuerdo, donde tuviste de acuerdo con él, donde disentiste, donde no, o algún elemento que tú con todo derecho como lector entiendes que debe escribir en los márgenes para completar la idea del autor. Entonces, Jeffrey, lo importante es el diálogo. Rayuela, que vuelvo y digo, fue un acto experimental de Cortázar, todavía se discute, más de uno ha discutido y fue motivo de una discusión con Aurora Bernardes, su mujer. Bueno, fue su mujer durante la época de gloria, luego cuando él murió ya no era su mujer. Sin embargo, ella fue que lo atendió en sus últimos meses de vida. Y se decía que la maga de sus libros era ella. Pero en una conversación que tuvo con Vargas Llosa y otros de los que fueron amigos de Cortázar, eso está publicado en un libro, ella dice que ni de lejos ella es la maga. Se incomodó incluso cuando le hicieron la pregunta. Rayuela fue un acto experimental en el que Cortázar gozó mucho escribiendo aquello que nos puso a nosotros de vuelta y media cuando jóvenes aún lo leímos. Y todavía hoy cuando lo leemos, bueno, ya sabemos un poquito más, Jeffrey, por algo que siempre es interesante en un lector, y es acudir a un segundo lector. Un segundo lector puede ser ese amigo tuyo que tú compartes lecturas, que tú sabes que es un lector también, y un segundo lector puede ser otro autor que hable sobre esa obra que ha sido de tu interés. Sobre Rayuela han escrito mucho. Entonces, buscar una ayuda, estoy poniendo el caso específico de Rayuela, que fue el que tú señalaste al principio, pues
Eso te ayudará mucho más a comprender la obra, a captar el mensaje, como tú dices, que tiene esa obra. Algunos autores dicen que creen o no les gusta que se use el término mensaje, que la literatura no está hecha para dejar mensajes como algunos libros didácticos, ¿verdad? Que tienen una finalidad didáctica y obviamente tienen un mensaje, por usar ese término. Pero sí, lo que yo te entiendo es captar la esencia de la obra, la esencia de la obra. Y eso es algo que tú mismo te construye como lector y de las otras formas que ya te he explicado. Ojalá haya podido dar con la respuesta que tú querías. Félix, el sistema educativo dominicano es el gran dolor de cabeza de nuestro país. No ha habido forma de mejorarlo. Se estuvo diciendo por años que el problema era el dinero. Yo no quiero hacer aquí, aunque hayan amigos que, como dije al principio, que tenemos los mismos lineamientos, son todo, pero no quiero hablar de cosas, pero me van a permitir, por la confianza que hemos desarrollado en esta conversación, contar algo. Yo recuerdo en los consejos de gobierno del 2004 al 2012, cuando comenzó la campaña del 4%, siempre el presidente Fernández daba unos razonamientos en los consejos de gobierno sobre el problema que planteaba poner tanto dinero sin una planificación previa en manos de una persona. Yo quiero decir hoy, fuera, al margen, porque eso lo reconoce mucha gente hoy que no es partidaria de Leonel Fernández, al margen de cualquier simpatía o militancia, como José Rafael Antigua, yo creo que eso se ha cumplido a cabalidad. Ese es un tema que no se toca para no herir susceptibilidades, como se dice. Hay tanta gente sensible que lucharon por eso y saben que hoy eso ha sido un fracaso, que ha servido solamente para enriquecer a muchas personas y para resolver solo una parte del problema, pero no el sistema educativo. Juan Bosch habló siempre de la clase dirigente y dio señalamientos que están ahí, escritas en sus obras completas. El que la quiera consultar, que vaya y busque los ensayos de Bosch o los artículos de Bosch sobre el tema en sentido general de la clase dirigente. Y yo digo que esa es uno de los peligros que advertía Bosch que se han cumplido. ¿Cómo? En el aspecto educativo. Aquí hay una sociedad, clase media, media alta y clase alta, que está asistiendo sus hijos y sus nietos a colegios de alta gama, como se dice ahora, a colegios bilingües, ya tienen un segundo idioma, a colegios con un nivel altísimo, una calidad altísima en la enseñanza. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy distinto al que están los pobres que van a las escuelas públicas. Y no se ha insistido después de tener todo este dineral, es la opinión mía, no es la opinión de nadie. No se ha mencionado qué es, cómo que se va a resolver ese asunto. Ese es el problema, sigue latente y no se ve en lontananza cómo pueda solucionarse. Ahí hay un problema, no voy a detallar, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero el sistema educativo de hoy es más deficiente que el que nosotros estudiamos desde niños. Yo pienso que aquel era más eficiente. Nos llevó a muchos a ser lectores, a ser profesionales. Siempre hay alguien que se pierde en el camino, etcétera, ¿verdad? Por razones propias, particulares, personales, sociales, familiares. Pero había mayores motivaciones y una formación mucho mejor.
Los colegios de mi época, cuando yo estaba en bachillerato, los colegios, católicos o no, en mi pueblo eran colegios católicos, inclusive había colegios privados, pero de orientación católica. Cuando venían los exámenes, tenía que ir una comisión del liceo secundario donde yo estudiaba, porque si no, no validaban la educación de esos colegios, porque era mejor la pública. Eso se perdió. Eso se perdió. Y el país, no voy a hablar de Santo Domingo, Santo Domingo está lleno, como lo hay en cada pueblo del país, de colegios exclusivos y exclusivistas. Y es doloroso decirlo a ellos. La clase dirigente que vos advirtió que algún día podría formarse si no se daba una buena educación y si no se cambiaba el sistema general dominicano, se ha cumplido. Esos son los que van a ocupar los cargos. Esos son los que dirigen hoy ya las empresas. Jóvenes, esos son los que tienen el mando del poder económico en el país y el mando de las principales estructuras de producción del país. Al pobre se le hace más difícil. Y eso es lamentable, es un deber del gobierno, de los gobiernos, de cualquier gobierno que sea. Habrá sangre, sudor y lágrimas para poder cambiar el sistema educativo. Pero la deficiencia está clarísima. Y cada año te cambian los textos y los textos están mal escritos. Yo hay cosas que no acabo de entender. ¿Cómo puede ser que teniendo tanta gente con capacidad para producir textos, nosotros tengamos que importar textos? O hay textos escritos aquí con unos lineamientos que no son correctos. No he entendido nunca por qué se abandonaron algunas asignaturas. He buscado explicación y no me convence. Incluso de exministros de educación con que he hablado. Se eliminaron determinadas asignaturas, que yo creo que ni el término se usa, y eso está afectando a la población de menos recursos en el país, aquellos que no pueden pagar los colegios que incluso se pagan en dólares, cobran en dólares en este país y que no son uno ni dos, son muchos. Hay unos superiores a otros. Hubo un tiempo que yo no conocí donde existió el Colegio La Salle, por ejemplo. Era el colegio por excelencia. Ahí va la clase pudiente y aquellos que hacían un sacrificio para enviar a sus hijos al mejor colegio del país. Había uno en la capital y otro en Santiago. El Colegio de los Hermanos de La Salle. Ya hoy ese es un colegio como cualquier otro, porque ya la educación privada es un gran negocio y tiene magníficos colegios por encima de esos colegios que otrora fueran los mejores del país. Pero la escuela pública sigue cada vez dando un paso hacia atrás. Hay muchas cosas que se dicen de la educación y que estamos progresando con esto y que dimos tablets y que estamos ya distribuyendo los libros y qué tal. La pandemia ha fuñido, vamos a decirlo así, ha fuñido a los sectores más empobrecidos del país. Los periódicos han clamado editorialmente diciendo, óigame, un año es mucho perderlo para esa clase. 2 es peor. Estamos retrocediendo porque es la mayoría de la población infantil y juvenil. Esa población infanto-juvenil de menos recursos que no ha sido educada. Los otros trabajaron sin problemas, aunque no sea el mejor sistema, el único bueno es el presencial. No es verdad que va a triunfar, a mi juicio, el sistema digital o virtual, pero los colegios más de alta gama, como yo decía, dieron sus clases a través de los desktops y de las tablets, de lo que tuviera el muchacho, porque también es de una clase que tiene recursos para poder tener buenos equipos digitales en su casa, que no lo tienen los otros sectores. Es un tema largo,
Eso daría para que ustedes busquen un par de educadores y lo traten. Yo lo tengo bien claro. Realmente es un sistema educativo y, como tú decías, Félix, no fomenta el interés por la lectura. No fomenta. Y eso yo lo estoy viendo desde viejo. Mis hijos, ya profesionales, hace rato, estudiaron los varones en el Colegio Loyola y mi hija en el Colegio Santo Domingo. Y desde entonces yo criticaba los libros que ellos los ponían a leer. Y pues esos no son los libros importantes. Esos no son libros, diríamos, para dárselo a ustedes. A veces libros de autoayuda, bueno, no voy a decir títulos, pero más había de autoayuda y de otros temas que no eran los fundamentales para que yo nunca vi sugerido en esos colegios, y eran colegios de prestigio, ya ha ido bajando la calidad según me han dicho. Nunca vi, qué sé yo, un ensayo o un libro de cuentos de Bosch o de cualquier otra figura dominicana o extranjera de primera calidad. No. O sea, es un problema ya que viene de viejo. No sé cómo salvarlo, porque yo estoy seguro, y si lo digo en público, me habrán de fusilar por ahí, no sé, de que el problema es que los profesores no tienen base electoral. La mayoría del personal docente no creo que tenga base electoral. En consecuencia, los muchachos llegan a la universidad sin conocimiento previo de la literatura nuestra o de la literatura universal. Entonces, no, nuestra escuela no fomenta el interés por la lectura, porque nuestra escuela ni siquiera forma bien a sus educandos. Yo soy graduado en educación. Yo hice estudios en Brasil sobre educación para países en vías de desarrollo. Y realmente hace tiempo que me salí de ese enfoque, siempre tuve otros trabajos mejores y alguna y otra universidad me pidieron dar clases y no quise porque realmente hay cosas que no se terminan aquí de resolver y resulta muy difícil. Ahora mismo me estaba diciendo un decano de facultad de la UAS la semana pasada que durante la pandemia la UAS, que no se ha publicado eso que yo sepa, tuvo un 40% de deserción. Un 40% de los estudiantes de la UAS desertaron de la universidad. Y me dicen que el problema es mayor en las universidades privadas. Y ya el ministro de Educación actual ha dicho que hubo una gran deserción, no sé cuál porcentaje será en la escuela pública. ¿Verdad? Hay muchas razones para eso que no vamos a evaluar ahora, pero no, el sistema educativo de nosotros sigue siendo fallido, lo demuestran las encuestas de PISA, lo que todos ustedes ven cuando salen en los periódicos, la que hace Educa, que hace una gran labor de estadística sobre el progreso o el desarrollo de la educación dominicana, y en materia de lectura, cero, ahí no se motiva, lamentablemente. Jacqueline, el séptimo derecho a leer en cualquier lugar, bueno, ya yo lo dije, cualquier lugar, el que tú tengas, el mejor que tú tengas. No te puedo decir cuál, yo te dije que el mío era un sillón viejo y arrugado que tengo en mi habitación y es donde me siento cómodo. También veo ahí la serie de Netflix, algunas muy buenas, hay una de Simón Bolívar que la aconsejo ver, que es muy buena. Siempre tienen series buenas y hay películas buenas en Netflix, no todo es hollywoodense y es cosa. Bueno, para el gusto se hicieron los colores. Pero quiero decir, hay también otras plataformas donde se pueden ver buenas películas. Pero lo mismo que la película, el deporte, que me gusta mucho, también me leo un buen libro. Y a veces estoy leyendo un libro, la mujer mía me dice que no te entiendo cómo tú puedes estar leyendo un libro y viendo un juego de béisbol. Bueno, pues que yo lo hago perfectamente. Sigo las dos cosas perfectamente. Así que cada cual tiene su forma y su lugar, el que quiera escoger para leer. No tiene que ser uno, pueden ser varios al mismo tiempo.